discutir lo que ya se discutió, se debatió y se juzgó, era importante hablar en esta mañana con una persona que yo realmente, él lo sabe, lo estimo profesionalmente, lo estimo como persona, como abogado y lo que ha representado, que es el doctor Carlos Arslañán. Lo tenemos en línea. Doctor, un gustazo saludarlo, tanto tiempo, ¿cómo anda? Hola, es verdad, ¿qué tal, Gustavo? Bien, bien, por suerte. Bueno, queriendo escuchar palabras sensatas en esta Argentina tan insensata, Carlos, Sí, en estos momentos de negacionismo, donde se ha disparado contra figuras como Estela Carlotto, donde se niega algo que ustedes ya en su momento, con ese juicio ejemplar que hicieron, han constatado, bueno, queriendo escucharlo, ¿no? bueno, a ver, siempre hay corrientes negacionistas, reacciones tardías, o posibles reivindicaciones, etcétera. Pero bueno, acá quien habla es la justicia, y la justicia se ha venido pronunciando y yo creo que debemos atenernos a eso. Debemos apostar fuertemente por la institucionalidad en la República Argentina, por la calidad institucional y por los resultados que producen sus instituciones. Entonces, esa es mi opinión. Ujú. Y yo decía más temprano, ¿no tendríamos que estar discutiendo hoy, no sé cuál es su opinión, por ejemplo, una ley que castigue al negacionismo, como por ejemplo ha hecho Alemania, ¿no? Sí, a ver, el negacionismo se ha acuñado un delito con el negacionismo de algunos países. Eh, es más, creo que Turquía tiene una Mm. legislación en ese sentido. Y a mí me parece que bueno, es una posición un tanto radical, porque también hay que tener en consideración que eso está en colisión con la libertad de opinión. Y entonces no está fácil. Eh, Eso está muy íntimamente vinculado a un sentir de la comunidad y qué demanda puede provenir de ella en ese sentido, ¿verdad? Ujú, Es un tema como complicado. ujú. Doctor, de un tiempo a esta parte hay quienes quieren reabrir causas vinculadas, por ejemplo, a delitos que hubieran podido cometer desde agrupaciones como Montoneros o el ERP. ¿Podría explicarle a la audiencia y al público en general cuál es la diferencia entre las causas de lesa humanidad en las que se acusa a quienes integraron el Estado argentino y los delitos que se juzgaron en relación a estas organizaciones? Miren, eh, cuando subió el gobierno de Carlos Menem, tomó la iniciativa de dictar una amnistía general que involucró tanto a los agresores, organizaciones guerrilleras, etcétera, como a las víctimas que habían sido perjudicadas por tal tipo de acción. Luego, y esto estaba muy vinculado a la ley de punto final y obediencia y el dictó el gobierno de Alfonsín. Después el Congreso decide declarar la inconstitucionalidad, y en realidad primero la Corte de las leyes de punto final y obediencia debida, que cancelaban la persecución de los militares que estaban involucrados, pero no se tomó ninguna decisión respecto a aquellas personas que habían cometido hechos de deshumanidad. Y así quedaron las cosas. Hubo muy pocos juicios al comienzo,
al amparo de uno de los decretos dictados por Alfonsín, porque Alfonsín entendía que debían ser juzgados tanto los unos como los otros, dictó a esos efectos y en ese sentido dos decretos, el 157, el 158, y bueno, y así fueron juzgados algunos ex jefes de montoneros, etcétera. Bueno, que eso es lo que hay que recordar, doctor, ¿no? Que justamente también se los juzgó y se los condenó. Ah, no, eso seguramente que bueno, sí. Porque se olvidan mucho. Hay una paridad, claro, podríamos decir, entre el juicio de las juntas y el juicio llevado a cabo a esta persona. Claro, porque se olvidan de eso, ¿no? Sí, no, eso es así. Hubo juzgamientos y condenas. Pero bueno, en fin, la historia es compleja, se trata muchas veces de evitar su revisión, y bueno, hay posiciones que se consolidan con el tiempo. Todo un tema. Todo un tema, doctor, pero la verdad que duele, digo, cuando ustedes realizaron un trabajo realmente impresionante de búsqueda de la verdad, de testimonios que fueron durísimos y todo, ¿no? Que se trate de reabrir, ¿no? Temas que ya han sido juzgados. ¿Y usted cómo los toma? ¿Como un tema ideológico, como una necesidad política, una provocación? ¿Cómo lo analizaría? Bueno, a ver, cada cual reivindica sus muertos, esto es la verdad, y para quienes cometieron hechos de violaciones a los derechos humanos, bueno, invocan una serie de circunstancias en favor de las acciones que llevaban a cabo, se justifican, etcétera. Pero esto va a ocurrir siempre, y van a pasar los años y va a seguir ocurriendo. ¿Por qué? Porque son tomas de posiciones acerca de hechos nada menos que de la historia argentina. Todavía recién empezamos un revisionismo tímidamente después de tantos años de una historia oficial, digamos, que negaba el revisionismo. Así que yo creo que esto es un tema instalado en esos términos y así perdurará. Esa es mi opinión. Ahora, esta persona, por ejemplo, ¿no? La señora Villarruel, candidata a vicepresidenta, que se han revelado, por ejemplo, en las últimas horas, que tenía contactos con represores, con Echecolás, que aparentemente, bueno, está acusado de la desaparición, por ejemplo, de Julio Jorge López. También, digo, ahí se la podría denunciar en el marco de juicios a la verdad que todavía siguen abiertos, o procesos como el de Julio Jorge López, ¿no?, que siguen abiertos porque aparentemente tiene información o guardaría información relevante. Yo desconozco cuáles son las circunstancias que rodean sus declaraciones, etcétera. Lo que sí es claro que las acciones son imprescriptibles y, claro, y cualquier participación que tuviese relevancia en ese sentido por parte suya estaría expuesta a una revisión judicial, seguramente. Está claro. Ayer decíamos, doctor, cuando se investiga una desaparición, se trata de un delito que se sigue cometiendo, ¿no? Esa es la gran diferencia entre lo que pasa con las causas por delitos de lesa humanidad cometidas desde el Estado, que incluyen desapariciones, y aquellas investigaciones que intentan reabrir o que pretenden volver a poner sobre el tapete a aquellos que están pidiendo que se juzgue nuevamente a los líderes de organizaciones militares. ¿Usted cree que se puede homologar este reclamo que hace Victoria Villarroel con aquel que hacen los referentes de organismos de derechos humanos? Bueno, a ver, volvemos a lo que decíamos hace un momento, ¿no? Esto es un tema que divide
no digo la sociedad, pero hay sectores de opinión importantes que no han quedado conformes con el juicio de la Junta, sobre todo casos con la solución a la que se terminó arribando, en el sentido de no, por el otro lado, ¿verdad?, no perseguir más a quienes habían sido autores de los crímenes de la humanidad. Y esto es un equilibrio que va haciendo la historia, más allá de las razones que puedan tener los unos o los otros, ciertamente que las personas que fueron sometidas a juicio por la comisión de este tipo de delitos tienen sentencias firmes, han sido juzgados, etcétera. La posibilidad de abrir el juicio respecto de las personas que se beneficiaron con esa amnistía y demás, y que fueron los autores de aquellos hechos, digamos, ataques contra que nosotros definimos con mucha largueza en la sentencia del juicio de las juntas. Nosotros dedicamos un capítulo muy importante a describir cuál era el estado de situación, claro, y qué tipo de hechos se habían llevado a cabo por parte de las organizaciones guerrilleras, de modo que eso eso forma parte, digamos, del enjuiciamiento que nosotros llevamos a cabo. No fue un enjuiciamiento que ignorase qué cosa había pasado en el país. Es un tema, en fin, yo creo que vamos a estar en discusión de este tema por años. ¿Usted imaginaba que para esta altura de la historia íbamos a estar discutiendo esto allá cuando se hizo el juicio de las juntas? Pero está en la naturaleza de las cosas. Siempre va a haber quienes defiendan la acción llevada a cabo por las Fuerzas Armadas de modo ilegal y clandestino. Siempre lo va a haber, porque muchas personas pensaron en que era un recurso legítimo el utilizar un procedimiento de esas características, un procedimiento ilegal. El tema está mediado por pasiones, por ideologías, es un tema complicado, muy complicado. Y además que no se dio posibilidades de juicio, no se justamente eso es lo que se cuestiona al terrorismo de Estado, que no se dio las posibilidades de juicio, sino que la respuesta fue la desaparición, la tortura y la muerte y el asesinato. No, por cierto. Y bueno, eso es el problema tan grande. ¿Qué diferencia, en todo caso, al Estado, que tiene la obligación de ser el custodio de las instituciones y manejarse dentro de la legalidad y respetando las reglas del Estado de Derecho, a diferencia de quienes actúan fuera del marco de la ley, pero censurables, condenables, etcétera, pero que tienen un grado de responsabilidad diferente desde el punto de vista de los valores que defienden. Totalmente. Doctor, ¿vio la película 1985? Sí, claro, bueno, sí. ¿Y qué le pareció? Bueno, a mí la película me pareció buena desde el punto de vista realmente del grado de difusión, el conocimiento, el diccionamiento que produjo entre 3 generaciones por lo menos, que si bien conocían detalles de juicio, no tuvieron nunca la posibilidad de tener una representación tan realista como fue esa. Sí. Si bien tuvo un tono ficcional, la película evoca con precisión procedimientos, metodología,
el tema de los desaparecidos, no, y creo que produjo una especie de euforia en cuanto a la reconsideración del tema, la revalorización de la acción judicial, etcétera. En esa medida yo creo que, sin perder de vista su carácter ficcional, ha cumplido de alguna manera el objetivo, ¿no? Sí. Por suerte pudimos hacer, ¿se acuerdan, no? Aquel documental que hicimos con Marcelo Bonelli y con todos ustedes. Sí, que fue el primero. Fue el primero, exacto. Sí, sí. Con todos, además, porque lamentablemente muchos han fallecido de los que integraban eso, ¿no? Pero con todos ustedes, que fue realmente impresionante ese documental. Sí. Doctor, y yo siempre digo que usted fue el único que se animó con Felipe Solá de la mano a hacer una reforma en serio que después quedó trunca, la volvieron sobre la policía en la provincia de Buenos Aires. ¿Cree que la democracia todavía está en deuda con reformas policiales, por ejemplo lo que está pasando en Santa Fe ahora y la ligazón con el narcotráfico? ¿No se anima la dirigencia política a enfrentar ese tema? Mire, es un tema bastante complicado porque por lo visto me parece que no se le ha venido dando importancia al factor humano policial, en el sentido de su capacitación, su formación, su compromiso fundamental con su propia función, que es la de protección de personas, de bienes, etcétera. Y esto es un tema que se va dando en distintos lugares. Yo creo que las reformas policiales son muy importantes en tanto se las pueda sostener. Claro. En las políticas públicas en materia, digamos, de judicial o de política judicial o policial, etcétera, de política de seguridad, en sentido de la palabra, no resisten su sostenimiento en el tiempo, esta es la verdad. Sí. Puede estar 2 años, puede estar 3 años, puede estar 4 años, pero como acá no, es muy difícil en la Argentina hacer políticas de Estado perdurables y que puedan ser enriquecidas a través del tiempo por otros turnos políticos, por otras personas que puedan llegar al poder. Entonces todo es una pérdida de tiempo porque no hay consistencia, que es lo mínimo que se le puede pedir a la política táctica, como es consistencia, persistencia en el tiempo y profesionalismo. Total, sí, que eso es lo que faltó en la reforma excelente que ustedes habían empezado en la provincia, ¿no? Y que empezó a dar resultados concretos, ¿no? Faltó eso, que sigan el tiempo, lamentablemente como política de Estado. Siempre perdurar. Así es. Doctor, un gustazo escucharlo. Abrazo enorme. Muchas gracias, Gustavo. Que siga muy bien. Hasta cada momento. Gracias, doctor. Gracias. Abrazo. El doctor León Carlos Arcelay.